1929. Hemos mencionado las elecciones en Alemania en el año 1933 y gracias, entre comillas, a la elección de Alemania en el año 33, pues se va a desarrollar lo que se va a llamar justamente la elección de Adolfo Hitler como canciller de Alemania. A partir de ahí, este personaje lo que va a hacer es anular el Tratado de Versalles, anexionar Renania, anexionar Austria y los Sudetes. A partir de ahí se desarrolla lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial con el ataque, como habíamos dicho, hacia Polonia. Polonia es invadido por Alemania el 1 de septiembre del año 1939. Gracias a un acuerdo que se desarrolla con Rusia, no va a haber la posibilidad de que Rusia contraataque de alguna forma por tomar las fronteras de Polonia. Más bien, Rusia simplemente va a atacar a Polonia y van a dividirse el país en dos sectores, como ya habíamos mencionado el día de ayer. A partir del año 1939, para el año 1939-40, lo que se va a desarrollar es justamente el tratado con distintos países, específicamente estos tres, Alemania, Italia y Japón, formalizando lo que se llama la Alianza del Eje. Con la Alianza del Eje, la idea que tienen estos tres países, Alemania e Italia, es tomar Europa y Japón tratar de vencer a China y posteriormente unificar geográficamente Europa y Asia para tener el control de todo lo que va a ser Eurasia. Ahora sí, el día de ayer habíamos mencionado y habíamos terminado con un detalle específico sobre lo que va a ser Alemania desarrollando distintos tipos de conflictos con distintos países. Un ejemplo que habíamos mencionado es el 9 de abril de 1940, justamente el caso de Noruega y Dinamarca. A partir de ahora van a ir tomando apuntes, compañeros. Hemos mencionado que Alemania va a atacar estos dos países que son Noruega y Dinamarca, como están viendo en la pantallita, justamente porque tenía mucho temor de que Gran Bretaña o Inglaterra, que es el país que está a su izquierda en su pantallita, sea un país que enfrente a Alemania en esta Segunda Guerra Mundial como en la Primera, y simplemente tome a a Dinamarca y a Noruega como bases estratégicas para atacar a Alemania. Por ese motivo es que Adolfo Hitler va a hacer este desarrollo de la toma de Noruega y Dinamarca por distintos sectores, y como están observando, casi siempre va a ser del siguiente modo, es decir, dos sectores específicos para ir tomando como estrategia militar la estrategia de tenazas. Toma Dinamarca, que es un país muy chiquitito, y luego Noruega, que es un país un poco más extenso geográficamente. Listo. Los derrotó a los dos países ese 9 de abril de 1940, y el 10 de mayo, fíjense, 10 de mayo, un mes después, el 10 de mayo del año 1940, sáquenle capturita y anoten los nombres de los países, por favor, compañeros. Alemania va a tomar también, invade y vence a Países Bajos. Países Bajos en este caso es Holanda, no lo olviden. Históricamente tenía el nombre de Holanda, pero en la actualidad el nombre es ese, el de Países Bajos. Y posteriormente también se le conoce, hay otro país, mejor dicho, que es tomado, que es Bélgica, y finalmente Luxemburgo. Ahora, en el caso de la toma de estos países, hay un detalle muy interesante que es el caso de Alemania frente a Francia. ¿Por qué les menciono a Francia? Porque Alemania está desarrollando una estrategia militar que es la misma de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí se acuerdan lo que les había comentado? Alemania no va a atacar directamente por la frontera de Francia porque hay un bosque, se llama el Bosque de la Cerdeña, y entonces Alemania lo que va a hacer es tomar Bélgica para posteriormente tomar Francia. Va a tratar de utilizar Bélgica otra vez como un país puente para atacar a Francia. Les resultó en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, compañeros, no le está resultando, porque las tropas de Alemania van a llegar hasta Bélgica, pero
no pueden continuar el paso hacia Francia. Los británicos van a llegar hasta ese punto para defender Francia en Bélgica, y también las tropas francesas van a desarrollar una línea de defensa, como están viendo ahí en la imagen, se llama la línea Maginot. Se los amplío un poco ahí a su derecha, justamente en el campo, en el sector de Luxemburgo y en toda la frontera. En realidad formaliza Francia la línea Maginot, es decir, no puede avanzar más Alemania desde Bélgica hacia la frontera de Francia. Estos tres países son derrotados, ojo, Bélgica también va a ser derrotado, porque esta es la idea que se tiene. Pero interesantemente, fíjense esta imagen que estamos observando, hay líneas en pequeños cuadraditos de color rojo, que son los alemanes que están desarrollando, número 18, el 2 y el 6, que están atacando a Bélgica en esas dos flechas más extendidas, o más gruesas si quieren ustedes, y en cambio Francia está defendiendo su territorio con las unidades 7, BEF, el 1 y el 9, el 2 en ese sector de Bélgica. Le ha colocado una unidad en el 3 ahí muy cerca de Verdún, y el 4 muy cerca de Nancy. Entonces, son muy pocas unidades en la frontera de Alemania y son más unidades en la frontera de Bélgica que está cuidando Francia. Pero fíjense un detalle muy interesante, anótenle, sáquenle la imagen por si acaso a esto. 10 de mayo del año 1940 hasta el 25 de junio, pues Alemania va a empezar la invasión hacia Francia. Les vuelvo a repetir, perdón que sea muy reiterativo, Alemania está utilizando Bélgica para empezar a atacar a los franceses. Ahí van a estar los británicos, los franceses y los belgas defendiendo su territorio para que Alemania no pase. Como están observando la imagen, fíjense lo que está sucediendo en líneas negras. Los alemanes están intentando pasar Bélgica, pero hay un dato muy interesante ahí donde dice Southern Army, cerca de Suiza, cerca de Suislanda. Hay un detalle muy interesante, los alemanes justo van a tomar ese sector cerca de donde dice el grupo de ejército C, Luxemburgo, van a dar una vuelta al lado de Bélgica y encerraron completamente a los aliados. Francia, Holanda, Gran Bretaña y Bélgica están encerrados en Bélgica, y los alemanes atacan a Francia justo en la línea de la frontera alemana. Ahí donde creían que los franceses pensaban que los alemanes no van a poder cruzar el bosque, por ahí se desarrolló una guerra de movimientos, una guerra relámpago, se le dice en la Segunda Guerra Mundial, con tanques, con infantería, con artillería y con aviación. Completamente toman todo el sector y quedaron vencidos los franceses. Fíjense, compañeros, ahí está la imagen. Toda la zona en color rojo justamente se le conoce como la zona ocupada, es decir, Francia perdió. Es muy curioso, pero fíjense, inicia la Segunda Guerra Mundial y Francia ya ha sido derrotada. En la parte en color lila, violeta o morado si quieren, zona libre. Esa zona libre de Francia en realidad no es una zona libre en el sentido de que Francia puede reorganizar su ejército y contraatacar. No, es imposible que Francia haga eso. Al ser una zona libre, los franceses están condicionados a que no puedan reorganizar su ejército. Si no, Alemania va a tomar el control de todo el país. Ahora, un detalle muy curioso, no sé si se acuerdan lo que les conté acerca de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. En el caso de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles se lo ha firmado en Francia, en París, justamente en el bosque de Compiègne, muy cerquita de lo que va a ser París, en Versalles. E interesantemente, los alemanes han sido humillados por Francia y Gran Bretaña al hacerles firmar el Tratado de Versalles. Ahora, curiosamente, en la Segunda Guerra Mundial, Francia es derrotada y los alemanes, Hitler va a hacer que busquen el vagón de tren, encuentran el vagón de tren
y en el mismo lugar, en el bosque de Compiègne, le van a decir a los franceses que firmen su rendición. Ahora los alemanes les están humillando a los franceses en el mismo vagón de tren. Listo, compañeros. La primera ganadora de la Primera Guerra Mundial ha sido derrotado. Francia ha sido derrotado al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y todo el suceso no se va a quedar ahí. Como están observando, el 10 de julio del año 1940, después de mayo, junio, julio, fíjense, tan cerquita los meses. En julio del 40 hasta el 21 de mayo del 41, Alemania va a invadir al segundo ganador de la Primera Guerra Mundial, al Reino Unido de Gran Bretaña. Gran Bretaña, no se olviden, es una isla. Entonces, fíjense el detalle interesante. Los alemanes atacan a los británicos por tierras francesas, pero también por fronteras alemanas, en embarcaciones, y van a tratar de tomar territorio de Gran Bretaña. Es imposible tomar Gran Bretaña porque es una isla, pero aparte el ejército británico es muy hábil y defiende muy bien su territorio. Hacen expulsar a todos los alemanes en esa zona roja que están observando, expulsan al ejército alemán y Gran Bretaña pues se queda libre nuevamente. Los alemanes no pueden continuar con el ataque porque es infructuoso, es decir, no pueden en realidad tomar Gran Bretaña. Y entonces la otra estrategia en el año 1940, en septiembre, va a ser el ataque llamado Blitz. Fíjense, ahí en el sectorcito en la parte de arriba de la izquierda dice Blitz. Es la manera como es que le apodaron a la operación que se desarrollaba por parte de Alemania contra Gran Bretaña. Más específico, ¿qué es las operaciones Blitz? Son ataques aéreos, como están observando en la imagen, son ataques aéreos constantes por parte de Alemania en contra de Gran Bretaña. Entonces, han ido bombardeando, mejor dicho, las ciudades de Gran Bretaña constantemente. Ahí donde dice, fíjense, Nordeste, Yorkshire, van a llegar hasta Londres, Irlanda del Norte, Dublín, prácticamente todas las ciudades de Gran Bretaña. Siempre les digo a los compañeros, imagínense lo siguiente, estar a las 10, 11 de la noche en cama, ahí los europeos en Inglaterra, se despertaron porque se escucha el sonido de las bombas caer, las sirenas, toda la electricidad se apaga, porque así va a ser un blanco menos fácil para los alemanes cuando se apagan las ciudades. Se apaga las ciudades completamente y las personas tienen que empezar a caminar en la oscuridad, algunos con los especie de linternas, si quieren ustedes, tratando de llegar hasta el sótano, o si no tiene sótano las casas, pues tratar de llegar hasta uno de los escondites, vamos a decir, uno de los búnkers que tiene Gran Bretaña. Entonces, complicado. Fíjense cómo es que han quedado las ciudades de Gran Bretaña para el año 1940, desde septiembre para adelante. Totalmente destruidas las ciudades de Gran Bretaña. Y esto se va a replicar constantemente en los distintos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta justamente, como ya habíamos mencionado, hasta el 21 de mayo de 1941. Entonces, lamentablemente, los británicos están siendo bombardeados y destruidas las ciudades, y los alemanes tienen este pensamiento: aniquilar, es decir, destruir toda la fuerza aérea de Gran Bretaña. Por lo menos esa era la intención, aparte de bombardear las ciudades, a los civiles y demás. Lamentablemente querían destruir la fuerza aérea británica. No lo van a conseguir. Es un dato muy curioso. Mientras los alemanes están bombardeando las ciudades de Gran Bretaña constantemente, más aviones se van a crear por parte de Gran Bretaña.
y la fuerza aérea británica se hace más fuerte todavía. Va a haber momentos en los cuales hay posibilidades de que algunos aviones británicos salgan a combate, lleguen hasta territorio de Alemania y empiezan a bombardear también las ciudades de Alemania. Entonces los británicos no se están dejando vencer. Interesantemente, la Fuerza Aérea está más entera, vamos a decir, más compacta para poder desarrollar los distintos tipos de ataques. Y Alemania, pues, mientras está desarrollando ese tipo de ataques a Gran Bretaña y está intentando derrotarlo, fíjense lo que pasó. En el año 1941, en abril, antesito de que termine la guerra con Gran Bretaña, el 6 de abril de 1941, anótense, Alemania toma Grecia y Yugoslavia. Alemania va a tomar 2 países más mientras está peleando con Gran Bretaña. Fíjense la manera como es que está desarrollando las batallas y la manera como es que se está desplazando. Anótenlo, compañeros. Ahí está. Entonces, mientras se desarrollaba el combate, pues Grecia y Yugoslavia ya han caído en manos de los alemanes. Ahora, en una prédica decía lo siguiente: si Gran Bretaña, Winston Churchill decía, el primer ministro de Gran Bretaña, que más adelante les voy a volver a repetir el nombre y lo vamos a anotar, este personaje había dicho en algún momento, una semana más, es decir, si Alemania atacaba a Gran Bretaña una semanita más, Gran Bretaña se rendía. Estamos a punto, compañeros, de ver otro tipo de escenario hoy por hoy. Si Gran Bretaña se rendía, tal vez Gran Bretaña hubiera sido imperio alemán, todo el sector de Europa, a Francia, Alemania, y hasta el día de hoy hubiéramos seguido hablando de Alemania como una potencia europea militar. Pero justamente en esa semanita, Alemania deja de atacar Gran Bretaña, ese 21 de mayo del 41, y Gran Bretaña no se rinde, pero tampoco ha vencido a los alemanes. Es una especie de empate, si se puede hablar en términos militares. Ninguno de los dos países se va a rendir. Ninguno de los dos países es ganador de este conflicto. Al no tener ningún ganador, no vamos a decir que completamente han quedado en empate. ¿Por qué? Las ciudades británicas están totalmente destruidas, mientras que las ciudades alemanas están intactas. Uno que otro ataque, pero está intacta. ¿Qué quiere decir? Que los británicos han sufrido más bajas que los alemanes. Los británicos están tratando de recuperarse de todo este ataque, mientras que los alemanes están continuando un ataque hacia el lado sur de Europa. Fíjense en el mapa que estamos viendo acá, que ya hemos visto, Grecia y Yugoslavia son los países atacados. Fíjense, aparece en la imagen Italia. Al costado, al lado izquierdo de su pantallita, pues está Italia. ¿Qué dijimos de Italia? Hemos mencionado que Italia es un país aliado de Alemania. ¿Quién está en Italia como dictador? Lo dijimos, si es que no lo dije, les comento. Se llama Benito Mussolini. Les vuelvo a repetir, Benito Mussolini. Entonces, Benito Mussolini es un dictador en Italia y se va a aliar literalmente con Hitler y formalizan la alianza del eje entre esos dos países. Y luego Japón se incluye justamente en septiembre del 40 y se formaliza la triple alianza, vamos a decir, una alianza de tres, el eje tripartito entre los tres países. Ahora, aparte de haber tomado Yugoslavia y Grecia, estamos viendo otros países al costado, compañeros. Observamos Hungría, observamos Rumanía. Anótense, estos dos países se rinden frente a Alemania, perdón. Les vuelvo a repetir, Hungría y Rumanía se rinden frente a Alemania. Se rinde frente a Alemania.
En el caso de Rumanía, por ejemplo, es un país muy pequeño y ellos literalmente habían dicho, tenemos un ejército muy pequeño comparado al alemán italiano y los otros países que se han ido aliando a Alemania y al final de cuentas Rumanía se va a rendir. En el caso del otro país que estamos observando más al sur de Rumanía, anótense, Bulgaria, igualito que en la Primera Guerra Mundial. Bulgaria se va a aliar, se va a convertir en aliado de Alemania. Les vuelvo a repetir, Bulgaria se va a convertir en aliado de Bulgaria. O Bulgaria en aliado de Alemania, perdón. Ahí está, entonces, compañeros, los alemanes están tomando territorios en el sur de Europa, no solamente Yugoslavia y Grecia, sino Bulgaria, Rumanía. ¿Y a quién estará apuntando, compañeros? Si está bien claro, hay otro país ahí en el sur, que en realidad no solamente está en el sur, la Unión Soviética. A partir de ahora, compañeros, vemos otro subtítulo, anótenle, la Unión Soviética, perdón, y Alemania. La Unión Soviética y Alemania, entonces, es otro subtítulo. Vamos a especificar algunos detalles de este conflicto. Hemos mencionado un primer detalle. La Unión Soviética y Alemania van a formar lo que se llama el Pacto de No Agresión. Como están observando, quiero que copien todo lo que está en las banderitas. Ese sectorcito, no todo exactamente, sino solamente lo que está en la línea de la banderita. Menos lo que está enumerado como 1, 2, 3, 4, menos eso. Si quieren pueden sacarle captura, como siempre les digo, pero subrayen en su cuaderno lo que dice ahí, Pacto de No Agresión, germano-soviético, Molotov-Ribbentrop. Puede que les pregunten, a veces les hacen preguntas de tipo específico. Entonces anótense, Pacto de No Agresión, germano-soviético, Molotov-Ribbentrop. ¿Qué es lo que estamos observando ahí, compañeros? Mientras están anotando, les explico. Es un tratado, es una alianza entre los dos países, la Unión Soviética y Alemania. Y ahí debajo, ¿qué dice? Pacto de no agresión por 10 años, es decir, tenía que haber durado 10 años. ¿Cuándo se firma el pacto de no agresión? 1939. Ahí justo cuando los alemanes y los rusos van a atacar a Polonia, por eso han visto este dibujito hace momentos atrás, fíjense, Polonia es dividido completamente en dos, entre Alemania y la Unión Soviética, porque habían formalizado este pacto de no agresión. Y justo cuando los alemanes y los rusos se encuentran en la frontera de Polonia, se dan la mano. Simbólicamente significa que Alemania y la Unión Soviética son amigos momentáneos, por si acaso, 1939, 1940 y 1941. 3 años de tratado de no agresión. Pero ¿quién rompe el tratado de no agresión? Alemania, Hitler es el que va a romper el tratado de no agresión o el pacto de no agresión. Y entonces anótense, esta fecha es importantísima, 22 de junio del año 1941 hasta el 5 de diciembre del mismo año, Alemania va a invadir a la Unión Soviética, a la URSS. Esta manera de invadir a la Unión Soviética tiene un nombre muy específico, como están viendo ustedes, se llama la Operación Barbarroja, así se llama, compañeros, Operación Barbarroja. Lo que estamos observando, compañeros, en la imagen, en un pequeño recuadro, no se van a olvidar, en el recuadrito dice, en inglés, Operation Barbarossa. Entonces, el término Barbarroja
o Barbarossa es lo mismo, por si acaso. Cuidado que se confundan, que tiene dos nombres, que son dos distintos tipos de operaciones. No, es la misma operación, solo que el nombre tiene en variante esas dos. Operación Barbarossa o también llamada Operación Barbarroja. Lo que va a desarrollar Alemania hacia la Unión Soviética es una invasión, fíjense en las flechitas, hacia el norte, hacia el centro y hacia el sur de la Unión Soviética. Y va a derrotar a la Unión Soviética hasta cierto sentido, porque van a tomar todos esos sectores que están viendo a su derecha. Son países en la actualidad que han sido derrotados en la posibilidad de vencer a la Unión Soviética. Esta fecha que están viendo es la misma de esta, por si acaso. Fíjense, 22 de junio del 41, 22 de junio del 41. Es la misma fecha, cuidado que anoten doble fecha. ¿Qué está mencionando esta siguiente imagen? Son los países que Alemania ha tomado en este ataque hacia la Unión Soviética. Fíjense, ahí está Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Anótense, son 5 países más que han caído en manos de Alemania. Como siempre les digo, ya perdimos la cuenta, compañeros. Muchos países han caído justamente frente a Alemania. Ahí está, compañeros. Entonces, 5 países más que son derrotados frente a Alemania. Son 5 países que le pertenecían a la Unión Soviética, a la URSS, como dice, Unión de Repúblicas. Son repúblicas que están aliadas directamente al punto central de Rusia, que es Moscú. Entonces, el punto central, la capital de la Unión Soviética es Moscú y está apuntando a Alemania a llegar a ese sector. Los alemanes entonces van tomando todos estos sectores y va a desarrollarse lo que se denomina justamente la batalla de Moscú. Pueden sacarle capturita, no creo que les pregunten específico en este punto, pero por si acaso les estoy dando la fecha. Pero, como les vuelvo a repetir, más recuerden un poquito el año que la fecha específica. No creo que les pregunten la fecha específica, porque es una batalla, entre comillas, secundaria, ¿ya? El 30 de septiembre del 41 hasta el 20 de abril del 42, fíjense, batalla de Moscú. Los alemanes están intentando llegar hasta las afueras de Moscú, lo van a lograr, pero no van a poder llegar hasta el punto central de la ciudad de Moscú. Estamos en una guerra moderna. Si Alemania toma Moscú, pues Rusia es derrotada. Ahora, en este punto es muy interesante ir especificando algunos detalles. Los rusos no van a poder vencer a los alemanes, van a intentar defender su territorio y específicamente Moscú, pero no lo van a derrotar a los alemanes. Pero los alemanes tampoco van a ganar. Ahora, es un empate técnico posiblemente, pero hay una interferencia más. No es que Rusia y Alemania van atacando entre los dos ejércitos, igualito que Gran Bretaña, y queda un empate, no. El culpable de todo esto, por decir entre comillas, el ganador de esta batalla de Moscú es la nieve. ¿Por qué les digo la nieve? Fíjense el detalle, es septiembre hasta abril del 42, septiembre, ojo. En septiembre para nosotros los bolivianos tenemos pues lo que se va a llamar la primavera. Octubre, noviembre comienza el verano, diciembre épocas de lluvia y verano, enero, febrero, etcétera, aquí en Bolivia, pero allá en Europa y específicamente el lado norte, Alemania y la Unión Soviética, pues va a ser invierno. Y como va a ser invierno, pues lamentablemente lo que va a suceder es que se van a atascar las máquinas. Los tanques de guerra de los alemanes es imposible continuarlos, avanzar y se van a quedar atascados ahí. Los carros de combate lo mismo. ¿Y qué decir de los soldados de la infantería? Anótense, han fallecido alrededor de 1.500, perdón, 200.000, mejor dicho,
200.000 soldados alemanes solo por el invierno, perdón. 200.000 soldados alemanes han fallecido por el invierno. 200.000, fíjense, es una cifra muy grande. 200.000 soldados alemanes han fallecido por la nieve. ¿Por qué? Aparte de atascarse todas las máquinas, pues lamentablemente no hay posibilidad de continuar porque no hay medicina. 2, no hay alimentación. Y 3, no hay medicamentos. Entonces, todo completamente se ha quedado atascado, incluso todos estos activos que son bien importantes para una guerra. Y al final de cuentas, pues, lamentablemente, los alemanes son derrotados, vamos a decir de esa manera. Y mirando esta imagen, fíjense un detalle, Moscú está en la parte norte del territorio de la Unión Soviética, no está tan al norte, ahí donde dice la URSS, está Kaloma y está Moscú, como pueden observar. Entonces los alemanes van a retroceder nuevamente desde Moscú hacia el lado de Bielorrusia, si quieren ustedes, y desde ese punto van a empezar otra estrategia. Van a comenzar a atacar a la Unión Soviética, pero por el sur. Todo el sur, hasta llegar hasta el último punto que están viendo a su derecha ustedes, que dice Stalingrado. Fíjense, Stalingrado, ciudad central más importante, vamos a decir, de la Unión Soviética para los intereses alemanes. Lo que Alemania está intentando hacer es tomar todo el sector del sur de la Unión Soviética, que hay pozos petroleros, va a tomar esos pozos petroleros en algún momento y interesantemente va a llegar hasta Stalingrado. Una vez que quiere llegar a Stalingrado y tomar Stalingrado, pues va a pasar por todo el río que están viendo ahí, un río muy delgadito, es el río Volga, cruzar el río, avanzar hasta la parte más al norte y atacar Moscú por el lado contrario y también por el lado de Bielorrusia. Es decir, es un ataque de estrategia de tenazas nuevamente por delante del ejército y por la retaguardia tratar de tomar el territorio y la capital de Moscú. Listo, compañeros. La manera como es que se desarrolla el conflicto, pues justamente es como les había ido contando en parte. Alemania toma todo el sur de la Unión Soviética y llega hasta Stalingrado. En Stalingrado se va a desarrollar este conflicto muy, muy conocido, por si acaso, por eso les estoy colocando las fechas, sí, en este caso es un dato muy importante, van a anotarlo todito el detalle, 17 de julio del 42 al 2 de febrero de 1943, la batalla de Stalingrado. Se puede escribir con la E o se puede escribir con la S, no hay ningún problema, por si acaso, compañeros. Stalingrado con E o directamente Stalingrado con la S. Listo, compañeros. Entonces, ahí ya tenemos el dato de lo que va a ser la batalla de Stalingrado. En este caso, hay dos partes de la batalla. Una de las partes de la batalla de Stalingrado tiene que ver con ese 17 de julio y específicamente con esta fecha. ¿Ya? Anótense, es una primera etapa, si quieren ustedes, una primera versión de lo que va a ser la batalla de Stalingrado. 23 de agosto de 1942, la batalla de Stalingrado, y este 23 de agosto del 42, lo que recordamos, por decir así, es la derrota de la Unión Soviética frente a Alemania. Alemania sí tomó Stalingrado, compañeros. La estrategia que les he comentado sí la está desarrollando. Alemania derrotó a la Unión Soviética en Stalingrado. Ahora, a partir de ahí, fíjense, es agosto, por si acaso, de 1942. Muy próximo, septiembre, octubre, noviembre. Va a comenzar otra vez el invierno. Entonces, Alemania, Hitler parece ser que ahora sí ha entendido
no va a atacar a la Unión Soviética, no va a avanzar sus tropas. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a estar estacionado en Stalingrado. Las tropas alemanas se van a quedar ahí. Sabe que en algún momento, al desarrollar un ataque intensivo, pues por el invierno va a volver a perder mucha tropa. Espera el resto de los meses y va a tener que avanzar a inicios del año siguiente, en 1943, pero como están viendo a la imagen a su izquierda, justamente hay un río, como les vuelvo a repetir, se llama el río Volga. Este río es extensísimo, interesante, pero los alemanes tienen que cruzarlo, tienen que pasar al otro lado del río para seguir avanzando hacia el norte y tratar de tomar Moscú por la parte de la retaguardia, les había dicho. Pero lo que no pensaban los alemanes, y esta es la segunda versión de la batalla de Stalingrado, al otro lado del río estaban esperando los rusos con armamento distinto y con muchos miles de soldados de infantería. Fíjense esto, 2 de febrero del año 1943, cuando los alemanes ya empezaron, se encontraron con una nueva arma que son los lanzamisiles, que es muy habitual para nosotros hoy por hoy, pero para ese momento era una nueva arma. Vence Alemania en Stalingrado. Fíjense, la Unión Soviética venció a Alemania en Stalingrado, compañeros. Es la primera derrota de los alemanes en toda la Segunda Guerra Mundial, compañeros. Es muy importante esta fecha, justamente es la fecha de finalización de la batalla de Stalingrado, ahí cuando los rusos, con estas máquinas que están viendo, hacen frente a los tanques alemanes. Y ahora sí los tanques alemanes retroceden y los rusos derrotaron en la batalla de Stalingrado en el año 1943. A partir del año 1943 lo que va a suceder es esto, la recuperación del Cáucaso. Es decir, perdón que les interrumpo un poquito cuando estén sacando captura, perdón. Este sector que les mostraba en la parte donde dice Ucrania y todo el sur hasta llegar a Stalingrado, lo habían tomado los alemanes. Ahora es de ida o de vuelta si quieren. Desde Stalingrado para adelante, los rusos van a empezar a tomar todas las ciudades que habían tomado los alemanes y ahora los rusos van a empezar a atacar a los alemanes justamente a partir de esta derrota con Stalingrado. Se le llama de el 25 de julio del 42 al 9 de octubre del 43 la batalla del Cáucaso. Todo ese sector se le denomina justamente el Cáucaso. Entonces, van a tomar todos esos sectores del sur. Ahora sí, los rusos para atacar a los alemanes hasta llegar a Berlín. Pero antes de llegar hasta Berlín, hasta la capital de Alemania, porque sí lo van a conseguir los rusos, se va a desarrollar en el año 1943 una conferencia, una reunión. Se llama la Conferencia de Teherán. Se ha desarrollado el 28 de noviembre, fíjense un detalle bien importante, es 28 de noviembre al 1 de diciembre del año 1943. Anótenlo, compañeros, no se olviden, sáquenle capturita. Vamos a dar algunos datos adicionales a la imagen que estamos observando. 28 de noviembre al 1 de diciembre del 43 se desarrolla, como les vuelvo a repetir, la conferencia de Teherán. ¿Dónde queda Teherán, por si acaso? Es la capital del actual país llamado Irán. En la actualidad hay un país en Medio Oriente que se llama Irán. Entonces, esa es la capital, Teherán. Ahí en esa capital, porque en Medio Oriente no había conflictos en la Segunda Guerra Mundial, no existía conflictos, se van a reunir 3 presidentes que son muy influyentes, los más importantes en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a anotar uno por uno y van a ir tomando nota porque no vamos a copiar solamente, sino que vamos a dar alguna información más adicional.
Ahí está el primer personaje, Joseph Stalin. Están viéndolo al costadito, a la mano izquierda de ustedes, Joseph Stalin. Y justamente el personaje que está con el gorrito puesto, con el gorro militar puesto, ese es el conocido como Joseph Stalin. Este personaje, van a anotar entre paréntesis, ¿quién es Joseph Stalin? Presidente de la URSS. La URSS, ¿cómo se escribe la URSS? URSS, la URSS, URSS. Entonces, él es el presidente de la Unión Soviética. Vamos con el segundo personaje que están viendo al otro costado, al lado derecho, el gordito que están viendo ahí, con su gorro militar en las rodillas. Winston Churchill, como están viendo ahí, a la izquierda también está anotado el nombre, Winston Churchill. Winston Churchill, compañeros, anótense, entre paréntesis, es el primer ministro de Gran Bretaña. Primer ministro de Gran Bretaña. Ahora, cuando decimos primer ministro de Gran Bretaña, es igualito que decir presidente, ¿ya? El nombre, el título que les han dado allá es primer ministro, pero en realidad es igualito que un presidente. Tiene las mismas funciones. El tercer personaje que están viendo, en medio, sentado ahí en medio de traje, Franklin Roosevelt. ¿Quién es Franklin Roosevelt? Presidente de los Estados Unidos. Franklin Roosevelt. Presidente de Estados Unidos. Es el presidente de Estados Unidos que no va a querer ingresar a la guerra en el año 1939-40, sino va a ser recién en el 41-42 y en el 43 va a estar haciendo una alianza con estos dos países más, en total los tres países que van a atacar justamente a Alemania. Ahí está. Llamados los aliados, por si acaso. El grupito de estos tres llamados los aliados. Ahora, entre los tres países lo que van a formalizar justamente es un ataque contra Alemania, y el primer ataque que se va a desarrollar, que es el más importante, esto es en noviembre, diciembre, dijimos del 43 la reunión, en el 44, a mediados del año, anótense, 6 de junio de 1944, les vuelvo a repetir, 6 de junio del año 1944. En el año 1944, en junio, se ha desarrollado esto que denominamos el desembarco en Normandía. Ese es el nombre que se tiene justamente para el ataque por parte de las tropas americanas hacia los alemanes, el desembarco en Normandía. Pero también tiene otro nombrecito interesante, compañeros. El día D. Así se los reconoce, el día D. Los norteamericanos le han colocado ese nombre, el día D. Es como si dijéramos el día clave, el día del desembarco, el día mencionado. Dice, ¿podría repetir la fecha? Ahí está, compañero, 6 de junio del año 1944. Les vuelvo a repetir, 6 de junio de 1944. Entonces, ese es el nombrecito que se le había colocado a esta batalla, vamos a decir. Es una batalla encarnizada en realidad. Vamos a detallar un punto clave, compañeros. ¿Cuántos soldados norteamericanos van a llegar a Europa? Anótense, 150,000 soldados de Estados Unidos. Les vuelvo a repetir, 150,000 soldados de Estados Unidos. Son 150,000 soldados de Estados Unidos que van a llegar hasta Europa, pero no toditos son solamente estadounidenses. Hay un grupo pequeño de canadienses y hay un pequeño grupo más minoritario de brasileños. Ahora, en este desembarco, interesantemente, se va a desarrollar, como están observando, así literalmente, las embarcaciones llegan a las playas, pero hay un detalle interesante, en la parte superior en el cielo están viendo aviones. ¿De quién? ¿A qué país pertenecen estos aviones? A Gran Bretaña. Entonces, son aviones que van a desarrollar justamente
el ataque conjunto con estos 150,000 soldados de Estados Unidos. Y es lamentablemente el peor tipo de conflicto que se ha desarrollado. Hay momentos en los cuales, les comento un poquito a modo de descanso. Son 5 playas en las cuales van a arribar los 150,000 soldados de Estados Unidos. Las 5 playas han estado intentando los norteamericanos de avanzar. En algunas va a ser todo un desastre porque van a intentar bajar, como han visto ustedes ahí, en las playas de Normandía, como están observando, y directamente los alemanes van a empezar a disparar con la ametralladora. Miles de soldados lamentablemente van a fallecer, otros se van a ahogar por falta de ayuda, y otros inclusive cuando están desembarcando, lamentablemente hay soldados que no saben nadar, se van a tomar de la mano, van a agarrar a otra persona y lo van a hundir literalmente y van a ahogar a muchas personas de esa manera. Los cuerpos de los fallecidos van a ser tomados como si fuera una especie de balsita, si quieren, para poder sostenerse y no fallecer ahogados también. Entonces ha sido un desastre. Son 5 playas, les vuelvo a repetir. En algunas de las playas ha sido más sencillo de poder avanzar porque justamente todas las playas han estado informadas en clave, es decir, papelitos en clave para que los alemanes no puedan descifrarlo, y al final de cuentas han podido avanzar, llegar hasta tierra firme y han iniciado lo que va a ser el ataque por parte de los norteamericanos hacia los alemanes por el lado de Francia. En cambio, en el caso de los rusos, pues van a comenzar o van a continuar el ataque también por suelo europeo. Listo, compañeros. Antes de continuar, vamos a quedar aquí, compañeros, para no dejarlo a medias el conflicto. El día de mañana vamos a continuar viendo cuál es la consecuencia de todo lo que va a ser el conflicto entre Alemania y la Unión Soviética. Listo, compañeros. Espero que les haya servido todo esto y vamos a un pequeño descansito. Yo creo que